La pierde caminos. Leyenda compartida por Guillermo Romero Aguiluz. En la localidad de Mezcalitos, jurisdicción de Petoa, departamento de Santa Bárbara, existe una leyenda que cuenta la historia de una mujer que aparece en el corredor que une Mezcalitos con la aldea Quebraditas. La gente cuenta que el fantasma de la mujer persigue a los viajeros, los asusta y a sus caballos los hace desorientarse sin importar que fuera de día o de noche. Como consecuencia, el viaje a pie o a caballo, que duraba alrededor de 2 horas a pie y 40 minutos en caballo, termina demorando a las personas media hora de camino. Hasta la fecha ese fenómeno no ha cobrado vidas, pero se ha dejado un enjambre de relatos y lo más llamativo, por supuesto, es el origen y desenlace de esta temible leyenda. En 1940 vivió Jacinto, quien era un campesino grande y fuerte que se ganaba la vida trabajando de arriero cargando bultos, entre otros trabajos de carácter pesado. En el trabajo era obediente, muy efectivo, pero ya fuera de él era terco, parco y muy caprichoso. Salía todos los días a las 5 de la mañana de Mezcalitos hacia Quebraditas a trabajar en la hacienda La Herradura de Plata, propiedad de don Agatón Fajardo. Viajaba en un caballo que se le asignó en su trabajo, ya que era un empleado de confianza. Julián Pineda era el capataz de la hacienda y confiaba mucho en Jacinto, pero sabía que era un problema fuera de la hacienda con su comportamiento obstinado. Otra persona que sabía muy bien cómo era Jacinto era Clementina, mejor conocida como Tinita, una muchacha que vivía en Quebraditas y trabajaba en el molino de la aldea. Durante el día Jacinto se las ingeniaba para encontrarse con Tinita en el pueblo y a veces tenía suertes y otras no. Un día ambos coincidieron a la salida de sus trabajos y Jacinto la vio de lejos. No perdió el tiempo y se le acercó para hostigarla diciéndole groserías. Ese era casi el diario vivir de la pobre muchacha. Trataba como podía de evitar encontrarse con Jacinto, pero en muchas ocasiones era imposible. Un día Jacinto con otros trabajadores de la hacienda estaban tomando refrescos en una barrotería de Quebraditas. Se enteró por uno de ellos que Tinita iría al pueblo vecino a media mañana por unos repuestos del molino. Le dijeron también que iría a visitar a un familiar acompañada de su primo Jaime. Llegó el día esperado y de lejos Jacinto vigiló el molino para ver si había movimiento. Y en efecto había 2 caballos ensillados y amarrados frente al molino. Ambos tenían alforjas de viaje y carga como indicando que llevaban o traerían paquetes, por lo que decidió tomar ventaja a los viajeros. A medio camino se metió en medio de unos matorrales, escondió su caballo y esperó sentado en una piedra. Mientras esperaba se le ocurrió disfrazarse con ramas y hojas secas para que no lo reconociera Jaime. Así que recogió bejucos, ramas y hojas secas y se las puso como pudo sobre el pecho, brazos y cabeza, tapando con mucho éxito gran parte de su cuerpo, quedando casi irreconocible. De pronto escuchó los pasos de unos caballos que venían a paso medio. Se asomó y pudo corroborar que se trataba de Tinita y Jaime, que venían platicando muy tranquilos montados en sus respectivos caballos. De la nada salta en medio de los matorrales disfrazado y pegando un grito tan alto que los caballos se pararon en 2 patas. Tinita no pudo sujetarse bien y cayó del caballo, mientras que Jaime, muerto del miedo, logró agarrarse bien y espoleó al caballo, saliendo a la carrera rumbo al pueblo, dejando a Tinita a su suerte. Al darse cuenta de que era Jacinto, la muchacha quien había urdido semejante farsa, se molestó y levantándose del suelo se dispuso a irse del lugar. Pero Jacinto le agarró la fuerza y le llevó casi hasta rastras a los matorrales fuera de la carretera. Mientras tanto, Tinita luchaba como podía sin éxito. Llegando a un plano lleno de grama, Jacinto la tiró al suelo y se le fue encima, pero la muchacha luchando, tirando manotadas y pataleando como podía, en eso logra asaltarle un golpe a Jacinto. Este la suelta por un momento y aprovecha para salir corriendo, mientras el hombre recuperándose fue tras de ella en dirección opuesta a la carretera. En eso Tinita tropieza con una roca y rueda por la loma hasta detenerse, quedando inconsciente y llena de sangre. Jacinto, al verla en la cima de la loma y al ver la sangre, se espantó tanto, creyendo lo peor. Así que se fue rumbo a la hacienda a trabajar como si nada hubiera pasado. Mientras, en medio de la nada, Tinita se despertaba desorientada, así que caminó y caminó, pero no daba con ninguna casa para pedir ayuda. Llegó la noche y no pudo encontrar un lugar donde dormir.
Una fuerte tormenta y el frío terminaron matándola en la madrugada, quedando su cuerpo lejos de la carretera sin que nadie pudiera encontrarla. Su primo Jaime contó lo sucedido, pero no todos le creyeron el cuento de la aparición que los había espantado a medio camino, ya que no había cuerpo y su caballo había regresado solo a Quebraditas. Algunos pensaron que se había escapado con algún hombre, ya que era muy común en esos tiempos. La buscaron incluso en Petoa, Pueblo Nuevo, Santa Clara y otros poblados cercanos sin éxito. Pasaron 9 días del suceso y en una tarde saliendo del trabajo, Jacinto se fue a una cantina a tomarse unos octavos con sus compañeros. Obviamente Jacinto no le diría la verdad a sus amigos, por lo cual se escudaría en la versión de Jaime. Terminó negando ver a ambos ante los cuestionamientos de sus compañeros. Al caer el alba, Jacinto se despidió y se fue a su casa esperando que no le agarrara la noche en el camino. Cuando llegó al punto donde atacó a los viajeros ya estaba casi oscuro, así que su caballo disminuyó la velocidad de golpe y empezó a sentir algo extraño en el ambiente. Pronto sintió un escalofrío en su espalda y algo lo tenía tenso como si alguien lo viniera siguiendo. Sentía la presencia de alguien tras de él a una distancia no muy lejana. Así que sacó una pequeña linterna de mano y alumbró hacia atrás mientras avanzaba. Mientras iba alumbrando hacia atrás, escuchó frente a él la risa de una mujer. Alumbróse el frente, pero tampoco había nada. Pero de un momento a otro sintió un suspiro detrás de él y cuando volteó con la linterna pudo ver a una mujer caminando a cierta distancia de él con el pelo en la cara. Esto hizo que Jacinto lanzara un grito de horror. Trató de espolear a su caballo, pero este no respondía y de pronto sintió como si alguien le soplara en la oreja. Enseguida sintió como unos brazos lo tomaban fuertemente por la cintura y una voz femenina le decía: «Llévame contigo, amorcito. Quiero ser tu reina en la oscuridad». De repente sintió que el caballo se le hacía más grande y como pudo se abrazó a su cuello mientras gritaba y trataba de que el animal fuera más rápido. Luego de un momento el caballo reaccionó y comenzó a galopar con velocidad, pero por más que galopaba no conseguía llegar hasta el pueblo. Al cabo de unas horas logró ver una luz al fondo y golpeó a su caballo hasta que llegó a la calle principal. Se bajó del caballo y se metió a una cantina donde contó lo sucedido recibiendo la burla de todos. Jacinto no volvería a viajar hacia Quebraditas, perdiendo así su trabajo y con el tiempo el trauma vivido le haría perder la razón. Jacinto terminaría deambulando por las calles del pueblo pidiendo dinero para beber. Con el paso del tiempo otros viajeros llegaban a ambos pueblos contando historias similares de la mujer fantasma que pierde caminos. Las medidas tomadas para evitar encontrarse con el fantasma funcionaban, pero el fenómeno no se detuvo hasta que unos cazadores dieron por accidente con el lugar donde se encontraba el esqueleto de Tinita. Ellos marcaron la zona y corrieron a dar aviso a las autoridades. Gracias a eso pudieron reconocerla por los retazos de tela de ropa que vestía el día que se había perdido. Desde ese día sus restos fueron sepultados y descansan en el cementerio del pueblo.